Bueno, voy a explicar cómo se calcula el área de un rectángulo si me falta alguno de los dos lados. Sabéis que el área de un rectángulo es la base por la altura. En el dibujo que tenéis ahí de ese rectángulo, resulta que uno de los lados, en este caso la altura, es 5 centímetros, pero la base no me la dan. En su lugar me dan la diagonal. ¿Vale? ¿Cómo haremos un ejercicio de calcular el área de un rectángulo si no me dan la base y la altura? Bueno, siempre uno de los dos me lo van a dar. Tendré que calcular el otro. ¿Y dónde está el truco, la manera de hacerlo? Pues está utilizando el teorema de Pitágoras. O sea, ahí tenemos realmente dos triángulos rectángulos, pues me quedo con uno de ellos. En ese triángulo rectángulo, ¿veis dónde está el ángulo recto? Entonces 5 forma parte del ángulo recto, 5 es un cateto. Y resulta que el otro lado que queremos, la base, pues resulta que es otro cateto, forma el ángulo recto. Y la diagonal es el lado que no está en el ángulo recto, es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces le he puesto una letra, le he puesto B de base, ¿vale? Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y recordad que el teorema de Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado, en este caso 13 al cuadrado, tiene que salir igual que sumar los otros dos lados, los dos catetos, al cuadrado. Entonces vamos a ponerlo y pondré 13 al cuadrado igual b al cuadrado más 5 al cuadrado. Siempre lo primero que hacemos es calcular los cuadrados. O sea, calculo 13 al cuadrado y calculo 5 al cuadrado. Luego, si hubiera podido sumar, sumaría. En este caso no podemos sumar porque b cuadrado no lo puedo sumar con 25. Entonces la b cuadrado la voy a dejar sola. Para dejarla sola, ese 25, pues me lo llevo al primer miembro. Si lo cambio, pues tendré que cambiarle el signo. ¿Vale? Ya lo he cambiado y he dejado la b al cuadrado sola. Y hago la cuenta, 169 menos 25. Ya prácticamente está terminado, porque tenemos un número igual a b al cuadrado. ¿Cómo saco b? Pues quiero que se me vaya al cuadrado, hago la raíz cuadrada. Simplemente cogemos la calculadora y hago la raíz cuadrada de 144, me sale 12. Pues 12 es b. Así que ya si me voy a mi rectángulo, ya tengo b. B es 12, como todo venía en centímetros, pues B son 12 centímetros. Ahora ya sí puedo calcular el área del rectángulo, porque ya sí conozco los dos lados. Uno vale 12 y otro vale 5. Entonces, como el área es base por altura, pues será 12 por 5. Hago esa multiplicación que sale 60. Y recordad en qué unidades. Si las longitudes vienen en centímetros, el área siempre va a venir en las mismas unidades, pero al cuadrado. Entonces, el área será 60 centímetros cuadrados. Y de esta manera estaría terminado. ¿Vale? Espero que se haya entendido cómo calcular el área de un rectángulo si conozco un lado y conozco la hipotenusa. Perdón, la hipotenusa es la diagonal. ¿Vale? Entonces, si conozco, porque si conociera los dos lados, pues nada, aplico directamente la fórmula, no tengo que hacer nada. Digamos que este es el caso más complejo en un rectángulo, y es que en lugar de los dos lados solo me den uno y me den la diagonal. Bueno, vamos a hacer una cosa parecida para calcular el área de un rombo. El área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor, entre dos. O sea que tengo que conocer las dos diagonales. ¿Qué pasa si no conozco las dos diagonales? Puede que me den una diagonal y en lugar de darme la otra diagonal, pues me den un lado. Sabe que los cuatro lados del rombo son iguales. Pero si me dan el lado y una de las diagonales, ¿cómo calculo la otra? Pues hacemos una cosa parecida a lo que hemos hecho en el rectángulo. Vamos a buscar un triángulo rectángulo. Como veis, ahí tenéis en líneas discontinuas las dos diagonales. Pues si me quedo con un lado y la mitad de cada diagonal, pues se nos forman 4 triángulos rectángulos. Pues me quedo con uno de ellos. Ahí está pintado en fluorescente el triángulo rectángulo del que estoy hablando. Los otros 3 son exactamente iguales. Bueno, que nos quedamos con uno de ellos. Y ahora vamos a pensar. Mira, ahí tenéis señalado el ángulo recto. Los lados que están con línea discontinua son los catetos. O sea que el lado del rombo resulta que es el lado del triángulo rectángulo que es la hipotenusa. O sea, conozco la hipotenusa, pues tengo que conocer otro lado. Vamos a ver, ahí tenéis una diagonal, la diagonal que está en horizontal que mide 6.
Y en el triángulo mío me queda con los 6, no, me queda con la mitad, ¿vale? ¿Y quién es la mitad de 6? Pues hago 6 entre 2, que es 3. Así que conozco ese cateto que mide 3, que es la mitad de la diagonal, ¿vale? Y el otro cateto, vamos a ponerle una letra. Por ejemplo, vamos a llamarle X. ¿Y podríamos calcular cuánto vale X? Claro, si en un triángulo rectángulo conozco dos lados, puedo calcular el tercero. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a poner teorema de Pitágoras para resolver ese triángulo rectángulo. A ver, en el teorema de Pitágoras, ¿qué hacíamos? Pues cogía un cateto al cuadrado, cogía el otro cateto al cuadrado y eso lo sumaba. Y me tiene que dar igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues vamos a ponerlo, los catetos son x y 3, pues x lo elevo al cuadrado y 3 lo elevo al cuadrado. Y luego lo voy a sumar y me tiene que dar el otro lado, 5 al cuadrado. Una vez puesto, pues lo que hacíamos es hacer los cuadrados. 3 al cuadrado, eso es 9, y 5 al cuadrado es 25. Vale, x al cuadrado con 9 no puedo sumarlo, no puedo sumar una letra con un número. Entonces vamos a dejar la letra sola, el x al cuadrado sola. Entonces 9 lo paso al otro lado, al segundo miembro. Si lo paso al segundo miembro le voy a cambiar signo. Como ahí es positiva, pues va a pasar negativa. Y termino de hacer esa resta. X al cuadrado igual 25 menos 9. Hago la resta y sale 16. Vale, ya tengo X al cuadrado. ¿Qué hago para tener X? Pues lo contrario del cuadrado, la raíz cuadrada. Se lo hago a la X cuadrado y al 16. Así, el cuadrado con la raíz me va, me queda simplemente la X. Y la raíz de 16, pues lo hago con la calculadora. ¿Qué número por él mismo da 16? 4, ¿no? 4 por 4 da 16. Pues entonces la raíz de 16 es 4. Vale, todas las medidas en qué venían. Pues todas las medidas venían en centímetros, pues 4 serán centímetros. Bueno, ya sabemos que el lado ese que hemos marcado como X vale 4. Vale, yo lo que quería saber es cuánto miden las diagonales. Una mide 6. ¿Y la otra diagonal? Mirad, la otra diagonal resulta que X no es toda la diagonal. Es el trocito ese, pero es justo la mitad. Entonces, si justo la mitad mide 4, ¿cuánto valdrá la otra diagonal? Desde arriba hasta abajo, pues habrá 4 y otros 4. O sea, el doble de 4, que es 8. Así que la diagonal que nos faltaba, la diagonal mayor, la más grande, mide 8. Pues ya entonces sí puedo calcular el área, porque ya tengo las dos diagonales. La más grande mide 8 y la más pequeña mide 6. Así que aplicamos la fórmula y pondré 8 por 6 entre 2. Como veis, cuando lo hago en la misma línea, entre un paso y el otro pongo una flecha. ¿Vale? Que lo pongo hacia abajo, no hace falta poner flecha. ¿Vale? Vamos a hacer ese cálculo. 8 por 6, 6 por 8, 48. 48 entre 2, 24. ¿Vale? He rectificado las unidades que me había equivocado, ¿vale? Venían en metros. Por tanto, todos son metros. ¿Vale? Si la diagonal, una diagonal vale 8 metros y la otra diagonal vale 6 metros, ¿el área en qué va a venir? Pues el área siempre vendrá en la misma unidad, pero al cuadrado. Pues si todo viene en metros, pues será metros cuadrados. Y de esta manera el problema estaría terminado, ¿vale? Entonces, cuando me pidan el área de un rombo, que me dan la diagonal mayor y la diagonal menor, pues aplico la fórmula. No tengo que hacer nada más que multiplicarla y entre 2. Que me dan un lado y una diagonal, pues tendré que calcular la otra diagonal. ¿Y cómo se calcula? Pues haciendo siempre la misma construcción que hemos hecho aquí. Nos quedaremos con uno de los 4 triangulitos. Al conocer una diagonal, pues sabré lo que vale un cateto. Al conocer el lado del rombo, pues conoceré la hipotenusa. Y con el teorema de Pitágoras podré calcular el otro lado del triángulo rectángulo. Y el doble de ese lado, pues será la otra diagonal. Y ya llegaré a tener las dos diagonales y podré aplicar la fórmula. Bueno, espero que se haya entendido y lo apliquéis en los ejercicios que os he mandado. Un saludo.